Política Económica de la Academia de Ciencias Morales y Políticas se siente complacido de que el doctor Daniel Marx aceptara nuestra invitación para explicarnos la situación tan compleja que vive el país en materia financiera y los desequilibrios y los dilemas que tenemos como sociedad. Como todos ustedes saben, el doctor Marx ha hecho una distinguida carrera tanto en la vida empresaria como en la vida pública. Ha sido director del Banco Central, representante financiero de Argentina en los Estados Unidos, ha sido secretario de financiamiento en 2 oportunidades, lo hizo cuando yo fui ministro también conmigo. Ha tenido, yo diría, un extraordinario currículum en esta materia y probablemente sea una de las voces más autorizadas de Argentina para informarnos sobre esta cuestión. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi admiración por 2 razones. Una, su extraordinaria carrera, su patriotismo y su coraje para enfrentar un hostigamiento que fue increíble durante el gobierno anterior, que lo pudo soportar y sobrellevar con la hidalguía y patriotismo que lo hacen los hombres y mujeres destacados de este país. Él soportó la persecución ignominiosa y lo hizo con una gran estatura. Ha mostrado coraje y patriotismo y lo ha hecho con esa reserva y prudencia que tienen los hombres de bien. Así que nunca hay muchas oportunidades de decir estas cosas. Yo quería decirlo esta vez que tú nos distingues con tu visita y con tu exposición y que lo hacemos grabado en la academia para que sea de conocimiento público. Pero ahí no se agota mi admiración. Ustedes saben que Daniel ha soportado un avieso ataque y ha quedado, digamos, con dificultades luego de ese ataque. Él tiene que volver a ser operado, a pesar, en el día de mañana, a pesar de toda esa adversidad, no ha querido incumplir con nosotros. Así que dicen chapó, yo digo chapó al profesor y distinguido amigo Daniel Marx. Por último, también debo decir que en los años oscuros de la Argentina, en nuestras horas oscuras, nosotros organizamos, con muchos de ustedes, seminarios en UCEMA, y siempre en ese momento de gran persecución, Daniel se animaba a venir a exponer a nuestros seminarios, que era como figurar en el índice. Así que, una vez más, por todos esos atributos, muchas gracias, Daniel. Hoy nos va a hablar de un tema muy complejo, que es la situación que afrontamos y que seguramente ha motivado que muchos de ustedes dedicaran esta tarde a venir a pesar de las inclemencias climáticas. Así que no quiero abusarlo más. Una vez, muchísimas gracias por tus actitudes, por tu conducta y por tu ejemplo. Gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los presentes, a Ricardo en particular. La verdad que siempre cualquier contacto con Ricardo y con todos ustedes salgo de una experiencia que me llena mucho. No esperaba esto de Ricardo ni de ustedes en estos momentos, pero bueno, muchísimas gracias. Yo recuerdo cuando trabajé con él en particular, cuando fue ministro de Economía, digamos, lo difícil que era y cómo él llevaba adelante las cosas. Y creo que a Argentina se debe un reconocimiento a Ricardo y a varios de los que están acá también. Pero bueno, con eso, si quieren, empezamos. Disculpen medio la informalidad, pero bueno, ocurre que me surgió este asunto para mañana que me hizo alterar los planes. Pero yo
acá, como verán, hay varios slides, pero en lugar de detenernos en todos y cada uno de ellos, me gustaría transmitir algunas ideas así, fuerza, diría, que si ustedes quieren, bueno, entramos en profundidad y cualquier cosa que piensen, digamos, bienvenidas las interrupciones, comentarios, observaciones, preguntas como para encarar estos temas. El primer asunto es, digamos, yo creo que claramente, bueno, Argentina, junto que si uno quiere Turquía y algunos otros países, pero no tantos en el mundo, tenemos la tendencia a pensar que existen determinados derechos adquiridos, donde estos derechos se manifiestan en decisiones de gasto que van más allá de lo que uno podría decir es el ingreso permanente. Y muchas veces también, en lugar de preocuparnos de cómo realmente hacer que aumenten los ingresos a lo largo del tiempo, hacemos todos estos reclamos para lograr el nivel de ingresos que cada uno de los sectores se considera con el derecho a obtener, y esto a veces funciona y a veces no funciona. Y cuando funciona es porque realmente muchas veces existen factores externos que impulsan la demanda, y con esto mejoran un poco las cuentas fiscales en el corto plazo. Hay alguna tranquilidad política y social, bueno, y esto a su vez un poco se lleva a nuevos ingresos de capitales. Pero estos factores externos, que es cuando uno tiene un gasto en general superior al ingreso, son los que llenan la diferencia. A veces se da vía, por ejemplo, mejora de los precios de exportación, que, bueno, por definición de lo que estoy diciendo, la mejora por ahí no es permanente, sino es temporaria. A veces se da por circunstancias climáticas, y también en Argentina, si falta, se da por acceso a los mercados financieros internacionales en particular. Cualquiera de estas formas poco cubre la diferencia en el corto plazo. Si uno mira también en este contexto de introducción general, bueno, acá mostramos un poco lo que es el tipo de cambio real del dólar por su poder de compra según la canasta de monedas con la cual comercia Estados Unidos, y esto es, el colorado es el multilateral de Argentina. Como ven, lo primero es que Argentina fluctúa mucho más, la moneda argentina fluctúa muchísimo más que lo que es la moneda de Estados Unidos, que tampoco es estática, está quieta. Digamos, y en general, por supuesto, bueno, los picos estos significaron que, bueno, Argentina tuvo sus buenos momentos, para algunos los buenos recuerdos, pero que se mueve muchas veces en espejo a lo que es la moneda de Estados Unidos, ¿no? Cuanto más caro el dólar, que es esta línea azul, bueno, más barato el peso. Esto, bueno, fue el fin de la convertibilidad, donde existió también algún pico del dólar, no como se vio a principios de los 80, y esto, bueno, se mantuvo por el régimen monetario de ese momento y no necesariamente por lo que era el poder adquisitivo local. Después vino la crisis, en tipo de cambio, tuvimos esta devaluación, después la recuperación del peso en términos reales. Pero estos movimientos en las monedas están como explicados por una serie de otras cosas. Por ejemplo, el diferencial de tasa de interés de Estados Unidos en relación al resto del mundo. Bueno, ese diferencial de tasas se refleja en precios de commodities, con tasas más altas, commodities más bajos.
Y esto también se nota en lo que son las monedas. Bueno, cuando yo hablé de Argentina hablé en general. Me refiero tanto al sector público como al sector privado, como haciendo su gasto. Y en ese sentido, uno empieza mirando la balanza de pagos, y esto sería la cuenta corriente contra la cuenta de capital. Por supuesto, cuando hay grandes ingresos de capitales, la cuenta de capital es, esto arranca del 2001, es positiva, después se hace negativa y en consecuencia hay que ajustar en la cuenta corriente o en actividad para precisamente mantener algún nivel de reservas, y de vuelta esto está vinculado a las, digamos, al tipo de cambio. Digamos, si hay un problema externo es porque tarde o temprano se va a reflejar con un tipo de cambio determinado. Y, digamos, saltando un poco a la situación actual, digamos, hasta el año pasado teníamos este movimiento en los ingresos de capitales, perdón, en la cuenta corriente, y este movimiento en los ingresos de capitales. O sea, como porcentaje del producto, el desequilibrio medido así iba creciendo. Ahora, uno también puede decir, bueno, ¿por qué? Digamos, y en el por qué puede ser de sector privado o de sector público, ¿no? Como para hacer una primera diferenciación. Ahora, Argentina, todos sabemos, digamos, 10 años atrás tenía muy buenos términos de intercambio, muy buenos precios de exportación, entre otros, y bueno, en consecuencia se comprometió una serie de gastos y particularmente el gasto del sector público. Acá tenemos que, esto es para la nación exclusivamente, no tiene las jurisdicciones provinciales y demás, era, y ven, algo 18 puntos del producto, hoy estamos en términos primarios arriba de 22, 23. O sea, estos 5 puntos del producto es que no solo creció el gasto público, como crecía la economía, sino más allá de eso fue comiendo del resto. O sea, ahí aparece uno de los temas que hoy generan complicaciones para ver cómo se mantiene. Bueno, digamos, si no hay condiciones externas tales que, por ejemplo, se conseguían ingresos, del punto de vista que se reflejen en ingresos tributarios, se recurría al financiamiento, y por eso los movimientos de la deuda del sector público nacional. Bueno, Banco Central contribuyó a algo, digamos, cuando todos recordamos también, cuando en el 2008 hubo algunos problemas de financiamiento y al principio de la crisis del 2008 hubo también caída de algunos precios de exportación relevantes para Argentina, bueno, se recurrió a nacionalizar los ahorros del sistema de pensión. Y esto significó una transferencia de una sola vez y una transferencia también en lo que llamaríamos el periodo de transición. Es decir, como uno ahorra ahora para gastar después, en definitiva había más de un punto del producto que significaban contribuciones que se hacían en términos netos al sistema de pensiones que, digamos, en un momento se iban a dar vuelta, pero en interín generaban ingresos transitorios, pero durante un tiempo, a través de este sistema del cual el sector público nacional se podía apropiar. Bueno, todo esto, digamos, con los movimientos, también generó, digamos, cambios en precios relativos. Digamos,
todos conocemos un poco también la situación de los subsidios que antes se mantenían al consumo, especialmente en lo que hace a energía y transportes, digamos, y también terminamos como subsidiando digamos, todo lo que puede ser las compras de divisas mediante los controles cambiarios, que se reflejaban en un tipo de cambio, digamos, particular, digamos, para llegar al gobierno, a las divisas obtenidas del gobierno, que era inferior a lo que uno podría hacer un tipo de cambio de mercado. Cuando este gobierno empieza a corregir acá, bueno, está alimentando la inflación, y esto también tiene su repercusión sobre las cuentas fiscales. Pero esto a nivel de introducción. Bueno, ahora, por supuesto, toda esta cuestión, decíamos, no llegó a corregir, al contrario, agravó la cuestión fundamental, que creo que era cómo aumentar los ingresos de manera permanente. Sí habíamos aumentado los compromisos de gasto, y en consecuencia, cuando no los pudimos afrontar más, vino el estancamiento, que es una situación de la cual básicamente uno se mantiene desde el 2013, 2012, esto al margen de lo que uno puede decir algún estancamiento secular de Argentina, digamos, refiriéndome entonces a la ola más reciente. Ahora, este gobierno, digamos, todos sabemos, bueno, empezó con una estrategia donde sí corrigieron precios relativos, no del todo, pero empezaron a afrontarlo, pero optó también por digamos, recurrir al financiamiento externo de manera importante. Y se encontró en algún momento que esto se agotó, digamos, por lo menos hubo problemas de digestión de nuevos títulos argentinos, y dice, bueno, busquemos una fuente sustitutiva, y ahí reaparece la negociación y un acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo con el Fondo Monetario, además, quería reconstituir reservas del Banco Central que había perdido, yo diría, particularmente en el curso del primer semestre de este año, y esto era en consecuencia de digamos, el cambio de los parámetros previos. Si los parámetros previos significaban que el gobierno se financiaba en el exterior en moneda extranjera y gastaba en pesos, generaba una oferta extraordinaria de moneda extranjera que a su vez digamos, se reflejaba en apreciación del peso por un tiempo, y digamos, varios operadores, yo diría en general, vieron que esto se estaba agotando, que las cosas en Argentina eran más caras que en el exterior, que por lo tanto el dólar se vendía lo que puede ser por debajo del precio entendido como el nuevo equilibrio, y esto, digamos, se reflejó en una demanda extraordinaria de reservas que el Banco Central atendió tratando de mantener el precio del tipo de cambio. Entonces eso había generado la pérdida de reservas. Ahora, acá hay algo que yo creo que hay que debatir más fuertemente. Digamos, esto muestra la historia de Argentina en otra dimensión. Argentina tuvo, digamos, desde que empezó su adhesión al Fondo Monetario, tuvo 27 acuerdos. De esos 27 acuerdos, hay 5, incluyendo este último, que llamaríamos inaugurales. Todos los demás fueron acuerdos que ahí pusimos de seguimiento. Es decir, digamos, cuando uno empieza
empieza y recurre al Fondo Monetario, digamos, está atraído quizás en el corto plazo, decía, porque el Fondo Monetario es una nueva fuente proveedora de divisas, buscando reemplazar a algunas otras fuentes que de repente se agotan, y a partir de ahí, digamos, uno tiene que preguntarse quizás cómo hace para evitar una situación, yo creo, de repetición de esta situación. A ver, me explico. Digamos, lo primero que uno, yo creo que tendría que preguntarse es, ¿qué me va a pedir el fondo distinto a lo que tendría que hacer yo? Y la verdad es que no hay mucho. Entonces, digamos, porque digamos, en el fondo uno puede debatir con los funcionarios, pero lo primero que dicen es, mire, usted tiene una restricción externa y tiene que atender esta restricción externa. Y esta restricción se da de vuelta porque usted busque manera de aumentar sus ingresos o busque alguna manera de acceder a financiamiento voluntario. Lo del fondo es, digamos, circunstancial. Entonces, para ello, teniendo esta restricción externa, digamos, ¿qué es lo que hay que corregir? Y lo que hay que corregir, yo creo que uno puede disentir algo en tiempos, en algunas cuestiones en el margen, pero no es tan grande frente a la realidad lo que uno tiene que corregir, digamos. Tenía un exceso de gasto y el fondo dice, bueno, corrijan el gasto. Por el lado de generación de ingresos, hagan lo que quieran, más o menos. Pero si no quieren hacer lo que quieren por ingresos, o no les da el tiempo, corrijan el gasto. Entonces, eso es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, ¿quién es el dueño que lleva adelante este programa? Bueno, si ustedes leen el comunicado de Argentina y del fondo, cuando se acuerda del programa, dicen que bueno, Argentina tiene ownership del asunto, lo cual está bien, porque son las autoridades las que corresponden a que tomen las decisiones. Ahora, lo cierto es que metimos un actor nuevo trayendo al fondo. Ese actor nuevo, en una situación donde Argentina se encontraba con confusión de políticas, y estas políticas tienden a la corrección, bueno, algunos funcionarios de gobierno dicen, bueno, el fondo me ayudó a pensar la coherencia de las políticas que tenemos que hacer. Puede ser, pero de vuelta, yo creo que un país maduro no necesita que el fondo le enseñe a pensar la coherencia de sus políticas, y el costo es traer un actor nuevo. El actor nuevo, cuando ya había varios actores definiendo políticas, por lo menos genera incertidumbre para algunos y otros, bueno, ayuda para la coherencia, pero cambia el foco de atención. Apenas se dijo vamos al fondo, es cuánta plata trae, se van a cumplir o no las metas, qué pasa si tenemos un desvío, habrá otra fuente o no. Todas estas cosas son para precisamente el tercer punto, que es conseguir este ingreso nuevo de divisas para hacer complementario a la falta de financiamiento, por un lado, y para reforzar divisas o reservas del Banco Central por el otro. Pero uno dice, bueno, fueron 15.000 millones el primer desembolso, que es un número importante, y después vienen desembolsos de cerca de 3.000 millones por trimestre. ¿Esto cómo se compara con el mercado voluntario? ¿Y cómo se compara en el mercado voluntario? ¿Cómo fue la velocidad de salida de divisas? Porque
se generó algún grado de confusión interna y es complementario, digamos, no lo va a resolver todo el fondo. Con lo cual, digo, en definitiva, cuando uno empieza un programa con el fondo y no atiende las cuestiones de fondo, para repetirme de alguna manera, lo más probable es que siga con esto, porque obtuvo el financiamiento adicional, obtuvo tasas de interés por ahí más bajas que la de mercado en el corto plazo, pero probablemente la tasa de mercado de Argentina en general haya subido porque hubo un nuevo factor de incertidumbre. A veces no hay alternativas, pero digamos, lo que hay que evitar es que habiendo alternativas uno se agarre de esto para evitar precisamente ir a las cuestiones más digamos, radicales o más de fondo, para decirlo de vuelta, que es la que llevaron a la situación para empezar. Digamos, bueno, acá están los 50.000 millones, decía 3.000 millones por trimestre. Yo digamos, voy a marcar algunas cosas, pero no todas. Digamos, acá hay varios que conocen en detalle también muchas de las cuestiones, pero cualquier cosa me van preguntando. Bueno, con eso, digamos, el desembolso primer del fondo, bueno, decíamos, recuperaron las reservas brutas al nivel que tuvimos antes de la corrida acá, estos 60.000 millones de dólares, y hoy nos encontramos que estos bajaron a un poquito más de 57.000, digamos, y lo que le interesa en el programa son las llamadas reservas netas, no las brutas. Esto es sacándole algunos pasivos del Banco Central, y estos se ubican en 23.000 millones de dólares, y acá hay metas precisas con el fondo, donde, digamos, para ser concreto, los 15.000 millones de desembolso original, 7.500 se usaron y se acordaron para el Tesoro, o sea, estos eran para ir gastando. De los otros 7.500, 5.500 van a reservas del Banco Central de forma permanente, entre comillas, y 2.000 se pueden usar para acompañar los movimientos de mercado e intervenir, pero sin alterar el rumbo, digamos, sino digamos, suavizar los movimientos bruscos. Digamos, acá un repaso de cómo están las proyecciones que el fondo muestra en su memorando explicativo, que esto es no el de entendimiento que se acordó con Argentina, sino que además bueno, hay un complemento de cómo el staff informa a su directorio. Y bueno, acá vemos que para este año se estaba proyectando un crecimiento de 0,4, alguna recuperación para el año próximo. Digamos, acá hay un punto que generalmente no llamó mucho la atención, pero digamos, la inversión total de Argentina, bueno, perdón, está en la que sigue, pero está, digamos, acá está. Si ustedes ven, la inversión total de Argentina son 15 puntos del producto, de acuerdo a esto. Y cuando hablamos de los factores que pueden dar más ingreso y más crecimiento, bueno, acá se nos pasó, si uno quiere, que la tasa de inversión argentina sigue siendo bastante baja, aún teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, y esto es frente a lo necesario. Digamos, bueno, este es movimiento de exportaciones e importaciones, pero bueno, la inflación también para este año en la parte media, y ahora explico en un rato que digamos, acá hay bandas,
pero está en 27%, y 17% para el año próximo, 13% para los subsiguientes. O sea, como que esto va relativamente tranquilo. A todo esto, si quieren también, mejoran las cuentas externas en sus proyecciones, y esto tiene que ver parte con el tipo de cambio y bastante con la actividad. Argentina es muy sensible, las importaciones tienen una elasticidad muy grande respecto a la actividad, y bueno, acá hay proyectadas algunas subas, pero probablemente casi toda la mejora venga por este factor. Y de todas maneras, lo que era, habíamos dicho, un indicador de creciente desequilibrio, que es el saldo de la cuenta corriente, que fue acá casi 5 puntos del producto negativo el año pasado, este año bajaría a 3,6 de acuerdo a esta estimación. Pero de vuelta, esto es más consecuencia de los otros movimientos, particularmente en los flujos de capitales. Digamos, acá hay algo que sí digamos, llama digamos, a varios le llama la atención que uno mencione, y es que si bien digamos, uno dice, bueno, ajusto mis gastos, y en definitiva trato que haya una disminución del déficit primario, es decir, antes del pago de intereses en relación al producto, las metas en sí mismo tienen en cuenta esto, pero no es como se expresan ni como se miden. Las metas no miden en materia fiscal el resultado en relación al producto, sino cuánto es el resultado en pesos corrientes de cada uno de los momentos de medición. Entonces, una de las cuestiones que van a aparecer es que, digamos, a mayor inflación, a veces el sector público mejora en el corto plazo el resultado primario, pero con el correr del tiempo quizás lo empeore. Digamos, la mejora de corto plazo tiene que ver con la composición de los ingresos, que está, digamos, si, por ejemplo, el IVA acompaña en alguna medida la inflación y la actividad. A mayor inflación, más IVA que uno recibe, y el gasto en gran medida está compuesto por jubilaciones, pensiones y salarios, que también se ajustan con inflación, pero más tarde. Entonces, esto en el corto plazo al gobierno le conviene, y tiene como una asociación con una inflación relativamente alta. El problema está en que si la inflación es persistentemente alta, las metas nominales también se le van a ir. Por más que por ahí en relación al producto se cumplan o se sobrecumplan, en un momento la tasa de inflación llega a una velocidad tal que no se llega a la proyección de déficit primario nominal. Otra cuestión que sí mira el Fondo Monetario es los cambios en la oferta monetaria, y bueno, lo que pueden ser las reservas que el Banco Central tendría que mantener, y con eso arma un poco, acá están los criterios de evaluación, se llaman, que son las metas, y las diferencias generan bueno, discusiones en el programa. Es decir, por ejemplo, todos recordarán los waivers, que si uno no cumple una determinada meta en determinado momento, digamos, si el desvío es poco, la gerencia del fondo tiene la capacidad de dar un waiver, y si el desvío es superior, hay que ir al directorio, y esto tiende a ser un proceso más complejo. El asunto está en que, de vuelta piensen, que está todo como enganchado, porque si el programa financiero dependía de los desembolsos de los fondos, es una cantidad de dinero en un momento determinado. Si uno empieza con los procesos de waivers,
digamos, varios de los proveedores de capitales pueden sentir que la incertidumbre creció, en consecuencia, digamos, retraerse en el financiamiento de Argentina. Además, lo del fondo se posterga y esto genera estos ciclos muchas veces vinculados a la renegociación de programa o la revisión que terminan en waivers, pero que al final quizás el fondo termina desembolsando, pero más tarde y en el medio generó esta retracción. Esto es algo que digamos, hay que tener en cuenta en cuanto uno lleva adelante el programa. No es convencer a los mercados, para decirlo de alguna manera, a los operadores del mercado, sino convencer a los funcionarios del fondo y a los mercados después también, como que todo va a funcionar como estaba previsto, con la sincronización incluida. Y si no, bueno, uno añadió otro factor de preocupación. Ahora, decíamos, acá están el resultado primario, digamos, en las metas, cómo debería ir evolucionando. Esto es trimestre a trimestre. Están los cambios en materia monetaria, bueno, es la creación de oferta monetaria, digamos, los cambios en reservas internacionales, por eso acá decíamos la suba de 5.500 millones, que eran los 7.500 menos los 2.000 que le dejaban intervenir al Banco Central. Y para cosa nueva para Argentina son las metas de inflación. En el criterio tradicional del fondo ellos miran lo monetario, miran lo fiscal, lo monetario y las reservas definidas como netas, decíamos. Las metas de inflación no se usaron para Argentina en el pasado. El Banco Central había adherido a un sistema de metas de inflación para definir su política. Entonces, esto se incorporó. Decíamos hace un rato que había una meta central de inflación que daba 27% para este año y después disminuyendo trimestre a trimestre, pero de manera bastante fuerte. Y hay una banda, si uno quiere, una cota superior del 32% y una cota interna llamada del 29%. Es decir, si la inflación anual en Argentina, midiendo diciembre contra diciembre, está en el 28%, por ejemplo, digamos, el staff puede dar un waiver, porque está debajo del 29%. Digamos, si está por encima del 32%, hay que renegociar el programa, de acuerdo a esto. Pero yo creo que de vuelta las metas que el gobierno y el fondo más están mirando en estos momentos son las fiscales y monetarias tradicionales, y esto es más los agregados en esta materia y no necesariamente lo que puede ser, o no tan fuertemente, la inflación en sí misma. Lo que ocurre es que si una inflación más elevada generalmente está asociada a problemas de financiamiento y bueno, lo vemos en estos días también. ¿Qué tasa de interés local hay que pagar a efectos de poder mantener por lo menos algún esquema de financiamiento en moneda local? Por supuesto, hay una serie de cuestiones también complementarias, es decir, como por ejemplo con el Tesoro, uno mide el desequilibrio de caja, digamos, lo que el fondo está tratando de hacer es que no se pateen pagos. Por lo tanto, hay restricciones en lo que hace
a acumulación de atrasos en general, o lo que llaman deuda flotante, tanto en moneda extranjera como en moneda local. Digamos, también una cosa novedosa en relación a programas anteriores de Argentina es que tiene una flexibilidad por el lado del gasto si hay una recesión, y esto está asociado a ítems muy particulares, como ser los programas de asistencia, y en ese sentido se le permite aumentar el gasto vinculado a esos programas en particular, digamos que son de subsidios a las personas y asistencia social en esas características. Si uno mira por otro lado, también saliendo lo numérico, existe en el programa, digamos, las llamadas metas estructurales o verificación de metas estructurales. Si uno las lee, tienden a ser relativamente livianas, digamos, las dudas respecto al cumplimiento no están por este lado. Digamos, por ejemplo, digamos, la número 1 es publicar una regulación para introducir subastas de moneda extranjera de lo que recibe el Tesoro como financiamiento en esa moneda y que se hagan ventas de manera ordenada. Pero después, bueno, dice, bueno, la presentación del presupuesto, no sé dónde está, pero la presentación al Congreso, una carta orgánica del Banco Central. Pero de vuelta, son presentaciones, no es aprobación. Y, digamos, en ese sentido, yo creo que acá, de vuelta, no están las dudas. Está el programa de Levax, que también aparece, pero no hay nada sustancial en ese frente. Ahora, un poco digamos, analizando dónde pueden estar las complicaciones. El primero es con la parte fiscal en sí misma, digamos, y el gobierno, digamos, tiene determinadas metas, digamos, de vuelta en valores absolutos para diciembre de este año, previamente septiembre, junio, y en lo que hace por lo menos a junio, en las cuentas publicadas por el gobierno, acá está más en detalle, digamos, hay un sobrecumplimiento en esta materia, es decir, 148.000 millones de pesos era el déficit previsto, son 105.000 millones de pesos en materia primaria, digamos, y de caja, digamos, y acá, por lo menos el gobierno dice, está sobrecumpliendo y previendo sobrecumplir. Digamos, el fondo, por supuesto, en la misión de ahora va a tratar de verificar que esto sea así, pero yo creo que la parte más, que va a generar más discusión en esta materia es, decíamos, está prohibido acumular deuda flotante, y bueno, por lo menos hay indicaciones anecdóticas que eso está ocurriendo. Digamos, bueno, ellos van a medir la situación a junio, hay que ver qué incluyen ahí en concreto, pero bueno, ahora la cuestión pasa más por estos meses para adelante, que en lo que puede ser la meta exclusivamente de movimientos de caja en sí mismo. Digamos, si uno mira también cómo van las cuentas de gasto previstas en porcentaje del producto para adelante y sus correcciones, bueno, hay un crecimiento acá a lo largo del tiempo de lo que es seguridad social, estos 2 años y después hay una caída. Esta es medio misteriosa para mí, pero digamos, porque todo lo que es los compromisos, la demografía, la indexación,
particularmente en un contexto donde baja la tasa de inflación y las jubilaciones se ajustan por inflación, pero con algún grado de atraso, digamos, todo indicaría que ya en el 2020, aún en el 2020, esto seguiría subiendo, de acuerdo a ese escenario. Esta disminución parece vinculada a otra reforma previsional a discutirse después de las elecciones. Pero esto es una hipótesis. Ciertamente lo que está en marcha, sí, es la disminución de subsidios en energía y transporte. Y acá, en particular, digamos, está la alteración vinculada al tipo de cambio. Como muchos de los precios y los subsidios son, en definitiva, haber fijado precios en pesos y contemplado fórmulas de ajuste o costos en dólares en particular. Entonces, a mayor devaluación, mayor subsidio. Yo creo que acá el gobierno está enfrentándolo, concretamente tratando de bajar los costos, digamos, a pesar del movimiento del tipo de cambio y de los precios internacionales. O sea, en concreto, digamos, las regulaciones que están trascendiendo en cuanto a el subsidio para el gas natural lo han restringido a lo que está vigente y no se aceptarían nuevos proyectos. En lo que hace a liberalización anticipada, entre comillas, del mercado del gas a producirse hacia fines de este año, cuando hay sobreoferta natural de gas y con eso bajar los costos para las generadoras eléctricas y la industria. Y después, bueno, también tratar de que los contratos nuevos tomen más precio de mercado y menos componente subsidiada. Pero, bueno, acá ven la fuerte diferencia está para estos años en este rubro en particular. El otro rubro también muy importante son los gastos de capital, la infraestructura, y acá sí existen algunas cuestiones donde el gobierno está diciendo que la caída proporcional de gastos enfrentados directamente por el gobierno van a ser neutralizados por el programa de participación público-privada. Eso, bueno, para algunos no es tan seguro, para empezar. Y estos programas de participación público-privada no solo tienen problemas operativos muchas veces para implementarse, sino que está en gran duda el aspecto de financiamiento. Digamos, son montos importantes que no están contemplados en el programa financiero del gobierno, por incluso la metodología acordada con el Fondo Monetario en teoría, pero que sí desplazan crédito disponible para el gobierno nacional, en concreto. Usando el ejemplo de los corredores viales. Los corredores viales, financiamiento licitado recientemente son 6.000 millones de dólares. Esos 6.000 millones de dólares se obtendrían a través de compromisos de compra de títulos o certificados de obra pagaderos a 10 años a emitir por el sector público nacional, y los 10 años se cuentan a partir del momento de certificación de la obra. Uno naturalmente diría, bueno, pero esto es un gasto de corto plazo, que tiene un financiamiento, por lo tanto uno lo pondría, esta última parte, en la cuenta de financiamiento. Lo acordado con el fondo es que en la medida que sean estas PPPs y que estén cerradas en sí mismo, no se computan de esa manera, pero sí están generando presión sobre el mercado de títulos. Si el gobierno no lo toma en su programa financiero
como algo que va a salir a buscar, si quien, visto del otro lado, quien va a poner el dinero para financiar las PPP, dice, esto es crédito al gobierno nacional en definitiva. Entonces, si tengo una restricción o un tope para lo admisible para el gobierno argentino, bueno, una cosa desplaza o reemplaza la otra. Digamos, y aquí también lo otro que yo creo que hay que ver es las transferencias a provincias. Digamos, transferencias a provincias acá ven disminuyendo a lo largo del tiempo. Digamos, la impresión general mía es que las provincias en el curso de este año han mejorado bastante su situación fiscal. Ahora, del gasto provincial, depende cuál, pero uno puede decir 2/3 en general está explicado por salarios del sector público en esa jurisdicción. Las provincias acordaron determinadas pautas de corrección. Estas pautas de corrección quedaron detrás o debajo de la tasa de inflación ocurrida, y esto aportó bastante en la mejora de los números, aparte de otras medidas que han tomado. Pero aquí lo que es, digamos, el pensamiento es, en algún momento estos salarios, o la demanda salariales de provincia van a sentirse más, y hay que ver cómo las provincias resisten o terminan poniendo un orden ahí. Lo segundo también es que las provincias, digamos, si bien mejoraron en el flujo sus cuentas fiscales, no necesariamente esto les alcanza para pagar los vencimientos de capital que varias de ellas tienen. Digamos, han podido manejarse en el primer semestre, muchas de ellas tenían reservas líquidas, no sé si les quedan reservas para el segundo semestre, y si el mercado está cerrado para la nación, también en general está cerrado para las provincias, muy difícil para casi todas las provincias, y ahí tenemos otra incógnita. Y lo tercero es que el gobierno nacional, como parte de su propio ajuste, está transfiriendo gastos a provincias. Por ejemplo, la discusión de Edenor, Edesur y eventualmente AISA, pero tomemos esto, que significa subsidios dados por el gobierno nacional, la pretensión es que la provincia se haga cargo. La provincia de Buenos Aires junto con la ciudad por sí. Entonces, digamos, si bien esto está muchas veces asumido, me parece que en condiciones de dureza se hace más difícil de verificar este supuesto. Después lo otro sí tiene que ver con salarios, bienes y servicios. Salarios, de vuelta, la inflación ayuda, al margen de alguna disminución de contratación, pero a nivel de la nación los salarios no son particularmente importantes. Bueno, acá ven, digamos, esto es salarios de la nación en relación al producto es 4%, seguridad social es 12%. O sea, ahí es donde está la complicación mayor, por eso empecé por ahí. Y como ustedes ven también, bueno, entre salarios, seguridad social y subsidios, en principio el gobierno nacional dice que tiene 65% de su gasto automáticamente indexado, con atraso, pero indexado en definitiva. Digamos, bueno, digamos, acá hay una cuestión también a discutir, yo creo, a tener en cuenta, y es, bueno, si bien miramos la parte de gasto, ¿cómo juega esto con los incentivos y la estabilidad de reglas de juego? En concreto,
ustedes habrán visto que hubo una discusión sobre, bueno, ya que se devaluó la moneda, reimponer retenciones a las exportaciones de granos. Digamos, algunos dicen, bueno, esto se justifica porque existió esta ganancia extraordinaria para un sector. Otros dicen, bueno, pero precisamente si queremos incentivar exportaciones y cada vez que le va bien le ponemos más impuestos que no estaban previstos, al final nos estamos tirando un tiro en los pies porque precisamente lo que queríamos era aumentar los ingresos y especialmente a nivel competitivo internacional. Ahora, toda la discusión de las retenciones de soja, esto está en el memorando anexo del fondo, ven, aporta en 2 años 0,1 del producto. Digamos, no sé si vale la pena meterse acá. Está el aspecto estructural y el aspecto, digamos, financiero de caja. Posponer la reforma impositiva, esto es ajuste por inflación y otras cosas, pero particularmente ajuste por inflación, da 0,3 del producto. Bueno, los subsidios es lo que sí habíamos mencionado, y bueno, están los otros factores que también mencionamos. Está la posibilidad, acá decía, no mencioné, pero también de vender algunos activos y computarlos como ingresos corrientes. Estos son los activos o determinados activos del Fondo de Garantía de Solidaridad, el FGS, no recuerdo bien, de sustentabilidad, gracias, que se computarían como ingresos corrientes y esto ayudaría al resultado. Pero, bueno, digamos, esto está marcado ahí, pero esto en un contexto donde también yo creo que una de las cosas que a este gobierno le ha costado reconocer es cuál es la situación, o por lo menos no lo ha expresado públicamente. Mencionamos algo por el lado del déficit, pero en lo que hace al stock está primero el nivel de deuda y después su composición y algunas cuestiones en particular. Pero, digamos, bueno, nuestro cálculo, pero es muy distinto a lo que el gobierno publicaba, es que total de la deuda bruta de la nación, incluyendo contingencias, por ejemplo, tomando el valor de mercado de los cupones de PBI, los juicios que tiene afuera, digamos, algunas cosas que han metido últimamente, como son los bonos a entregarse a las provincias en virtud del pacto Nación-Provincias de hace unos meses. Bueno, esta llega a un 65% del producto, incluyendo seguridad social, medida por un valor presente del desequilibrio. Pero sacándolo de seguridad social, estamos hoy cerca de una relación deuda-producto de 60 puntos, que es bastante distinta a lo que generalmente circula, que hablan de 30. Digamos, la diferencia es, más que todo, tomar una definición de consolidación del sector público. Es decir, el gobierno, cuando publicaba sus cifras, la deuda que tenía el Tesoro con el Banco Central no la computaba, y tampoco computaba, en términos de la difusión, la deuda del Banco Central con terceros. Nosotros, cuando hablamos de consolidado, decimos, bueno, disminuimos la deuda bruta de la nación por lo que le debe al Banco Central, pero lo aumentamos por lo que el Banco Central le debe a terceros. Estos son los principios de consolidación de partidas que generalmente usan los contadores. Y bueno, incorporando eso,
más estas otras definiciones de contingencias, es que uno llega a ese nivel. Ahora, este nivel, si uno va por el nivel nomás, esto sí es incluyendo la corrección reciente del tipo de cambio, hasta por lo menos el 27 de julio, y estas son estimaciones. ¿Cómo se compara con otros países? Bueno, Chile y Perú, digamos, los vemos a nivel de 27%, esto es bruta consolidada, no neta. Vemos muchos países en los 50, 60%, Brasil arriba del 85, 87% en estos momentos. Ahora, bueno, el caso de Argentina es que, digamos, si uno dijera este es el único indicador, este es el indicador relevante, tendría que estar pagando o rindiendo los bonos como el promedio. Y no es así. Los bonos de Argentina rinden sustancialmente más que el promedio, y esto de vuelta ya está desactualizado. Entonces, acá aparecen por lo menos dos otros aspectos. Uno es no solo la foto, sino la dinámica. Y la dinámica es cómo va a ir creciendo la deuda a lo largo del tiempo y cómo es el factor de compra-venta de títulos en el corto plazo. Si Argentina no había como sobresaturado el mercado, y quizás en eso está, dice, bueno, el gobierno nacional, por ejemplo, ahora, dice, no va a emitir más en los mercados internacionales, pero sí emite en los mercados locales, pero más que todo después vienen los 6.000 millones de las PPPs. Bueno, en realidad la gente está computando que se van a emitir. Y esto disminuye la oferta, expuesto así. Digamos, y Argentina está particularmente castigada en relación al resto de América Latina. Esto es por la evolución de las tasas de los bonos de 10 años. Y de vuelta, esto es unos días atrás. Hoy está peor, pero ven, las tasas en el mundo han subido. Para los treasuries, en lo que va del año, subieron los de 10 años 55 puntos básicos, 70 América Latina en un promedio simple, y 266 para Argentina. Pero la otra cuestión pasa por el programa financiero en sí mismo. En el programa financiero están los aspectos de corto plazo en particular. Y estos son las necesidades en relación con los vencimientos. Y acá yo creo que se generó una confusión en particular. Yo voy a ir a esta, acá. Si uno toma el semestre segundo semestre del año, y toma el año que viene también, y partiendo de las cifras oficiales de caja, para el Tesoro, transformado a dólares, el déficit primario serían 11.000 millones en este semestre de dólares y 7.700 el año próximo. Después están los intereses, a los cuales hay que sumarlo, y están las amortizaciones de capital. Y las amortizaciones de capital uno puede identificar, bueno, a quién se le tiene que pagar y de dónde vendrían los fondos. Pero acá ponemos, por ejemplo, Banco Central financiará 0 para el año próximo y en el curso de lo que resta de este año. Organismos internacionales, si esto va por caja, en este año, en este ejercicio, son 1.100 millones de vencimiento de capital, por ahí estoy sacando el fondo, esto es Banco Mundial, BID, CAF, estarían desembolsando 2.100, esto da 1.000 millones de superávit de caja, y el año que viene 2.000 en este supuesto. Club de París hay que ir pagándole, y el año que viene son 3.500 millones de dólares. Y acá hay algo llamativo. En el programa financiero que publicó el gobierno hace unas semanas, no había incluido la línea del Club de París, no sabemos por qué.
Pero después están los letes de corto plazo, y esto es algo que deberíamos discutir. Estos son las letras emitidas en dólares por el gobierno nacional. Digamos, y el stock total son casi 15.000 millones de dólares. Los vencimientos de este año, en lo que resta del año, este segundo semestre, parte ya ocurrió, casi 10.000, y el año que viene, bueno, si se van renovando, bueno, uno tendría de vuelta a los 14.000, 15.000 millones de dólares. Y esto es algo que en estos días está generando, por lo menos, debate y preocupación. Ustedes habrán leído, digamos, cómo se compara el gobierno financiándose a través del Banco Central con LEVAX, con el gobierno financiándose directamente con letes en dólares. Entonces, acá hay una cuestión interesante, y es que digamos, el Banco Central tiene una reputación superior de pagador que la que tiene el gobierno nacional. Entonces, en teoría, a una misma tasa podría obtener más fondos, y más aún si estos son en pesos, porque el Banco Central, en definitiva, también tiene la máquina de imprimir pesos. El Tesoro no tiene la máquina de imprimir dólares, y estos 15.000 millones, para algunos dicen, bueno, si todo va a trasladarse a mayores pagos de letes o demanda de pagos de letes, y estas van a ir creciendo a lo largo del tiempo, estamos generando una pelota de corto plazo superior en una moneda que no se puede imprimir. Y entonces, bueno, algunos anticipan que esto es hoy una preocupación importante, y de hecho, si uno observa particularmente lo que ocurrió en el día de hoy y fines de la semana pasada, la curva de rendimientos de Argentina ya no es la que yo había mostrado, está invertida. Es decir, lo de corto plazo rinde más que plazos superiores. Y eso es simplemente reflejo de la preocupación de alguna reestructuración amigable o no, digamos, de los vencimientos de corto plazo. Yo creo que hoy el gobierno está enfrentando con esa duda en particular. Siguiendo con el programa financiero, también hay otros títulos en pesos y dólares que por este año son 8.000 millones de dólares equivalentes, el año que viene 18.500. Bueno, el gobierno obtendría algún financiamiento de los bancos, etc. Ha recurrido también a algunas regulaciones del Banco Central como para incentivar la compra de títulos públicos. Esto fue un aumento de encaje que se puede suscribir con títulos públicos, y también una flexibilización en la posición de moneda extranjera siempre y cuando esté en títulos públicos. Eso le rindió 3.800 millones de dólares. Pero después lo comparamos con el tamaño del sistema financiero. Pero si uno quiere, asumiendo también todos los desembolsos del Fondo Monetario que se utilizarían, digamos, uno tiene que hacer determinados supuestos de cómo va a ocurrir y cómo se va a comportar el programa financiero de corto plazo. Si va a existir o no voluntad de hacer rollover e incluso aumentar. Pero si uno dice, como va diciendo el gobierno, que va a haber 100% de rollover de letes, los 15.000 millones, digamos, y los títulos públicos se tienen que atender, tendríamos en definitiva... ¿Te sobraría dinero? Sí, me sobra, exactamente.
Esto utilizando la parte de la caja que está acumulada. Y el año que viene faltarían 8.000 millones de dólares. Si uno dice, bueno, empezamos a decir, bueno, el otro extremo, se renuevan todas las LETES, pero hay que pagar los otros vencimientos de títulos, este año faltan 6.500 millones de dólares y el año que viene 26.000 millones de dólares. Y eso explica el pánico que hay. Exactamente. Y más, las LETES no se están renovando al 100%. Ya lo quieras comentar. Falta el compromiso de cancelar 18.000 millones de dólares de crédito con el Banco Central. Sí. Entre segundo semestre y todo el año que viene. Así es. Sí, sí. Porque si no, la liberación de las LEVAC genera expansión monetaria y se incumple la meta monetaria. Exactamente. Así es. En ese sentido también, digamos, a mí me llama la atención, pero el último trascendido del Banco Central de la semana pasada sobre que se iba a tomar un ripo externo para cancelar LEVACs, bueno, tiene el problema que decía Julio. Ripo externo, hay que ver el plazo, a ver si entra en las RIN o no, pero en definitiva... Van a tratar de que sea más de un año, sí, como para que entre en las RIN. Claro, pero ya hablaban de 14 meses. O sea, durante 2 meses no entra en la RIN. Bueno, entra en la RIN, aporta a la RIN. Pero en el mes 3 te la deducen. Entonces... Eso es de largo plazo en Argentina. Daniel, yo miro ese cuadro y digo que nos agarre confesado. Ahí está el meollo del problema. Hoy sí, yo creo que sí, absolutamente. A ver, para que todo el mundo entienda. Vean la tercera columna y la sexta columna. Lo que Daniel está mostrando. Menos 6.000, menos 26.000. Lo que Daniel está diciendo es, si lográramos rolar es renovar todas las leyes y renovar todo el principal de los bonos, está. Son 1.464 lo que nos sobra. Si no logramos rolear los títulos de capital, pero sí las LETES, nos faltan 6.500. Ahora, el problema es que el mundo no se acaba a fin de año. Exacto. Uno mira el año que viene y es natural que haya mucha angustia, ¿no? Sí, Es sí. decir, para que, por una cuestión de didáctica, para todo el tema. El número del año que viene, esos menos 26.000 es que nos faltan 26.000 millones de dólares. Bajo el supuesto que no podemos renovar. Así es. Tiene otro supuesto también. Decía. Fondo monetario. No, claro, justo eso iba a decir. Acá tenés todo el Fondo Monetario desembolsándose en tiempo y forma. Acá lo usas todo. Perdón, acá lo usas todo. Así es. Es el escenario adverso. Pero el Fondo Monetario tiene 2 escenarios, simplemente para que vos lo comentes. Sí. Uno baseline y uno adverso. Pero en los dos, el supuesto que hace en el plan financiero es que las tasas de rollover están por encima del 75 y 85%. Exactamente. Que es un supuesto fuerte. En la última licitación del la tasa de rollover fue 70%. Exactamente. Sí, sí. Por eso decía, hay supuestos fuertes respecto a lo que está ocurriendo ahora. Y esto sabemos es contagioso el pánico. Este es el problema. El stock, ya mañana anunció que disminuye. Las LEVACs. Las LEVAC. No, acá estamos hablando, antes de tocar las LEVACs, como decía Julio, estamos hablando de las LETES. En la última licitación de LETES, la tasa de renovación no llegó al 60%. En realidad se están preocupando por un tema que no es el problema. El problema está acá. Claro, sí. El stand-by fue por la caja, Ricardo. El stand-by fue por la Argentina y Vattenfall.
Ahora, sí, yo creo que la preocupación está acá. Acá hubo señales extraordinariamente confusas, para empezar. Y después también, digamos, yo diría, uno no llegó a explicitar cómo esto se solucionaría en el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, en un ambiente donde todos están sensibles y uno depende extraordinariamente digamos, del desembolso próximo del Fondo Monetario, que son 3.000 millones de dólares, pero esto se exacerba. Grecia, decía este artículo en The Economist y en otros lados, que digamos, hoy tiene un producto local entre 20 y 25% por debajo del nivel de 2008. Y esto es, digamos, creo yo, está bien, pudo usar las cajas alternativas, pero no fue incapaz de generar competitividad de fuentes de ingreso. A veces una cosa incluso atenta contra lo otro. Es toda una discusión de política, etcétera. Pero lo cierto es que si uno tiene formas de tapar los agujeros, en general por ahí no se preocupa de lo que viene más adelante. Otro comentario, Daniel, que para todos ellos nos va a ayudar a pensar. Es decir, miren la primera línea, donde dice déficit primario. Ese déficit primario, cuando uno no tiene recursos, no es posible tenerlo. O sea, porque lo que uno puede gastar está determinado por los recursos que uno tiene, no por lo que a uno le gustaría. Yo tengo la sensación que el problema del gobierno se plantea siempre lo que a ellos les gustaría. Lo que a ellos les gustaría es relevante. A mí me gustaría ser más joven, más delgado, muchos atributos. No es posible. Sí, bueno. Bueno, acá está lo mismo expresado en los vencimientos de... Sí. Yo creo que hay un tema muy importante para también el que me gusta insistir, si me permitís. Vos dijiste que los déficits primarios, efectivamente, de estos 18 meses, Sí. este semestre y el año que viene son 18.000 millones. Sí. El problema de Caja de Argentina, mucho más importante que los déficits ahora, por lo importantes que son los vencimientos de deuda, que es mucho más dinero que eso. Claro. Y por eso es que la relación deuda-producto tiene mucho de bla bla bla. Lo que importa, como cualquier empresa, es cuánto tengo que pagar mañana y si tengo la caja. Sí, sí. Bueno, por eso señalaba el programa financiero, acá tenemos los vencimientos de, digamos, que si uno toma, digamos, entre pesos y dólares, incluyendo LEVAX, por los próximos 18 meses son estos equivalentes a 50.000 millones de dólares. Bueno, esto es un poco de lo mismo, los perfiles de vencimientos. Digamos, y después acá viene, yo creo que esto es algo que, digamos, ¿quiénes son los tenedores? ¿Qué propensión tienen a renovar? Digamos, porque hace a las hipótesis que mencionaba Julio antes también. El programa con el fondo tiene estos dos escenarios. Y si uno mira, en realidad, bueno, por el lado de las DEVAX, el mismo comunicado del Banco Central de hoy dice, bueno, hay una parte importante con bancos, alrededor del 50%. El resto está repartido entre fondos comunes de inversión, digamos, otros residentes locales y otros tenedores internacionales. El stock del LEVAC fue cayendo de estos 1.300 millones de pesos a unos menos de 1.000 en estos momentos. Y la proporción de los bancos fue creciendo y ahí el Banco Central tiene algún poder de regulación. Y de alguna manera logró esos 4.000 millones de dólares de
financiamiento incentivado, para decirlo de alguna manera. Pero en lo que hace a los fondos comunes de inversión, a diferencia de los depósitos bancarios, tuvimos esta merma. Y esto se traduce en menor demanda de títulos de corto plazo, digamos, las LEBAC para empezar, y lo que pueden ser las LETES o su sustituto para más adelante. Y esto también, voy a saltear, digamos, en el sistema financiero acá, digamos, uno dice, bueno, le pongo regulaciones, le pongo encaje, hago que compren, pero en definitiva los bancos pueden comprar en proporción de los recursos con los que cuentan también, que son los depósitos más el capital no inmovilizado. Y todo esto, por supuesto, hay que atender una cierta demanda de créditos del sector privado. Si uno mira esto, digamos, compara, por ejemplo, el nivel de depósitos del sector privado en el sistema bancario argentino, digamos, estos son los pesos que había a fin de año y los pesos que hay al 24 de julio. O sea, lo que uno nota es que los depósitos han crecido algo, menos que la inflación, pero crecieron. Pero uno suma todo esto y divídanlo por 30, el tipo de cambio, y esto da 50.000 millones de dólares. Entonces, en el extremo, no hay mucho más para sacarle a los bancos, porque ya tienen encajes relativamente altos, digamos, tienen una demanda de crédito sí restringida del sector privado, pero es algo que tienen que atender. Y si uno dice, si 5.000 millones son el equivalente a 10 puntos más de encaje sobre los depósitos privados en pesos, que es un número más que sustancial, perdón, una fracción más que sustancial. Y el número frente a las necesidades aporta, pero es limitado. Si hubo una dolarización, los depósitos en moneda extranjera han subido, acá está los plazos fijos de moneda extranjera, pero también de 26.000 millones a 27.000 millones. Acá uno dice, bueno, puedo tener una liquidez, pero el problema es que hoy la gente, digamos, en general, parecería estar confiando más en el sistema bancario que en un título público. Entonces, a pesar que los bancos pagan menos que una LETE, están tomando depósitos, mientras que la nación pierde LETES. Si uno, perdón, cierro este pensamiento. Si uno pone una regulación a los bancos de esta liquidez en moneda extranjera, inviértamela en LETES, corre un riesgo de retiro de fondos en este frente. Pero le han permitido comprar LETES. Sí, sí. Pero hay una cosa que también quería traer. Del total de reservas brutas que sale todos los días, 14.000 millones de dólares son encajes de los bancos en el central por depósitos de moneda extranjera. Así es. O sea que esos no son reservas, esos de los depositantes en moneda extranjera. O sea que las reservas que se publican hay que sacarles 14.000 millones. Sí, de hecho, acá el Fondo Monetario calcula reservas internacionales netas, con lo cual le saca los activos, perdón, los pasivos de corto plazo del Banco Central y las reservas de liquidez, y estas son 23.000 millones de dólares, esta definición. Ahí le saca también todos los pasivos de menos de un año. Sí, por así ejemplo, es. el swap de China. El swap de China, sí, no se incluye, exactamente, sí. Así es. Y era un poco la discusión que tuvimos un rato, los 14 meses, por ahí te lo excluyen por 2, pero después entraría. Bueno, yo, pensamiento final es, está, además de
de este cálculo de reservas internacionales netas y las limitaciones, pero que están este fortalecimiento de 5.500 en valores netos como mínimo. También hay una meta de cambio de activos domésticos netos, con lo cual se busca digamos, restringir la inflación para el futuro. Digamos, y acá hay que ver también, pero por ahora el Banco Central está utilizando el encaje, yo creo, como mecanismo para llegar a esta meta, porque el encaje tiene una excepción. Y bueno, todo esto, si uno quiere, para también contar una positiva, el Banco Central digamos, mejoró su balance en corto plazo. Digamos, la disminución del stock de LEVAX y la devaluación le generó una ganancia. Entonces la relación activos contra pasivos ha mejorado. Acá se muestra un poco, bueno, no sé si es bueno o malo, pero en la práctica la base monetaria medida en dólares ha disminuido, que es un pasivo. Las LEVAX, LELIX, etcétera, medidas en dólares habían sido a fin del año pasado 6.500 millones de dólares, hoy son unos 43.500. Entonces, bueno, esto fue una mejora patrimonial desde ese punto de vista. Ahora tenemos todo esto, digamos, con estas incertidumbres, un poco también montado sobre una tasa de interés que el Banco Central tiene que pagar relativamente alta, mucho más alta que la inflación esperada, digamos, y con eso tratar de contener la demanda de dólares de corto plazo. Y por último, bueno, está si la mención a la inflación. Yo creo que esto hace a la demanda de pesos también. Decíamos, bueno, el balance del Banco Central en la foto mejoró porque hay menos base monetaria medida en dólares, pero esto también es reflejo de la disminución de la demanda de pesos asociada a un aumento en la inflación. Y este aumento de la inflación, en los diarios generalmente aparece el índice de precios al consumidor, pero yo quiero llamar la atención también a los mayoristas que han tenido estas subas de 7,5 en mayo, 6,5 en junio, y que bueno, refleja mucho más la tasa de devaluación. Ahí ya el pass-through es importante. Ahora, yo creo que, digamos, para cerrar también, pensando en las perspectivas y tomando otros factores. La cosecha este año fue mala por los factores climáticos, pero los precios, particularmente de la soja, han sido relativamente buenos. El precio actual de la soja es bastante inferior al precio vigente hace un par de meses. Entonces, si uno dice, bueno, el valor de la producción y quizás la estadística de producto que va en volúmenes va a mejorar eventualmente por la mayor producción agropecuaria, no está claro que esto se refleje unívocamente en un efecto ingreso y por lo tanto también en lo que sería la demanda en general. Pero nuestro cálculo, digamos, si uno quiere, es que en términos de cortísimo plazo, digamos, este año, digamos, la sequía y otros factores climáticos han tenido un impacto que uno puede discutir, es entre medio y un punto de producto. El cambio de postura fiscal, forzado o no, y su financiamiento son unos 3 puntos del producto. Entonces, digamos,
en el cortísimo plazo, la dirección de los movimientos de capitales como que son fuertemente determinantes de expansión o no de la economía. De vuelta, sostenibilidad de eso es otra discusión. Pero en términos de registro, de crecimiento o no, influyen muchísimo ese factor. Entonces, por último es de vuelta con la reflexión que empecé, que es la competitividad. Y Argentina, digamos, en la medida que yo creo no debatamos cómo mejorar la productividad, hacer la economía flexible, adaptarse a los cambios en el mundo, bueno, va a ser estos sub y bajas, con un problema adicional ahora. Digamos, poco yo creo que nosotros nos acostumbramos a una era donde, está bien, Argentina, por ejemplo, tenía los sub y bajas, como tuvieron otros productores de materias primas y otros países emergentes, pero en las bajas uno tenía una depreciación importante del tipo de cambio. Y eso, digamos, permitía, con una inteligente política comercial, una recuperación por el lado del sector externo. Hoy, digamos, yo creo que el ambiente en el mundo y las reglas al respecto están cambiando, pero para mal. Este asunto de me devalúan la moneda, el caso reciente de Turquía, me devalúan la moneda y yo le subo las tarifas de importación, como dijo Trump en Estados Unidos, hace que la salida comercial sea mucho más complicada. Y además por ahí, si no me gusta, le pongo sanciones a los movimientos de fondos, que es algo que tampoco había previamente. Hay casos muy aislados. Entonces, yo creo que también la salida por devaluación, para decirlo, era una salida que a veces estaba disponible. Para algunos países, bueno, esto sirvió quizás para, bueno, meterse en un contexto de mayor competitividad también y hacer algunos cambios de eficiencia y hacer una economía mucho más flexible y adaptable, pero hoy está mucho más restringido y para Argentina más complicado también, porque la base de la cual partimos es una base, yo diría, bastante más compleja de lo que uno puede decir. Incluso Brasil, en mi punto de vista, y ni hablar, México, para mencionar otros dos países de América Latina. Bueno, y ahí está nuestro desafío. Bueno, felicitaciones. Un comentario muy breve. Hemos estado 1 hora 35 hablando, 1 hora y media, y no se ha movido un pelo acá. Esto refleja dos cosas: lo valioso de tu exposición y la angustia que tenemos todos por lo menos. Yo sé que hemos estado bajo mucha tensión esta hora y media. Yo pediría que si va a haber alguna intervención sea breve y al punto. Yo diría que lo que hay que hacer es masticar lo que escucharon, que ha sido para mí muy iluminante. Solo un comentario. Creo que la falta de un diagnóstico adecuado al comienzo del gobierno nos ha llevado a una encerrona que es muy complicada. Esa falta de diagnóstico adecuado, uno puede decir, es mala praxis, quizás es un problema de narrativa, en el sentido psicoanalítico que tenemos con nuestro pasado. A nosotros nos gusta que el mundo sea distinto, pero también es una subestimación del riesgo que corríamos. O sea, yo creo que ahora los riesgos que corremos son extraordinariamente elevados. Es la lectura que hago, además de las dificultades